Vivencias. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a Leonardo Boff, teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo y escritor brasileño, ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, con el que dialogaremos acerca de su obra, su preocupación por los más pobres y la defensa de los derechos de las etnias y los hábitats naturales, así como sus expectativas de la Iglesia bajo el papado de Francisco. Silencio na cidade não se escuta. Pero antes de comenzar me gustaría hacer una breve introducción sobre la vida de Leonardo Boff. Leonardo Boff nace en Concordia, el estado de Santa Catarina, en Brasil, el 14 de diciembre de 1938. Es teólogo, filósofo, ex sacerdote franciscano, escritor, especialista en cuestiones medioambientales y docente. Su espíritu inquieto lo llevó a ser considerado por algunos como un profeta de los tiempos modernos. Su poder de convocatoria en los movimientos cristianos de base y en amplios sectores sociales, culturales y políticos ha generado conciencia crítica y alternativa. Sus padres se trasladaron a Santa Catarina por la década del 30 y junto a otros colonos fundan un pueblo en tierra todavía virgen. En aquel pueblo solo se hablaba dialecto véneto del norte de Italia. Es el mayor de 11 hermanos. De niño acompañaba a su padre en las tareas duras del hogar, como llevar el trigo o el maíz cabalgando durante 4 horas hasta el molino más próximo y traer la harina a casa. Su padre, Mansueto Boff, fue la persona que más influyó en su vida, ya que entendía la vida como servicio a la comunidad. Era maestro, rezador en la capilla, farmacéutico, partero, juez de paz. De noche tenía un curso de portugués para que los mayores que hablaban solamente italiano pudieran aprender el idioma. Pero también reconoce el sello indeleble que dejó en su vida la influencia de su madre Regina Fontana y afirma que ambos marcaron su vida. A los 11 años ingresa en el seminario menor de los franciscanos y se ordena sacerdote en 1964. Para González Montes, Boff es el padre de la teología de la liberación en Brasil y es un eslabón entre generaciones. Defensor de una iglesia pluralista y fraternal, así como el nacimiento de una nueva edad religiosa que abandone los ámbitos del poder y sepa aunar las grandes tradiciones espirituales y culturales de la humanidad a través de Jesucristo liberador y con el espíritu generoso de San Francisco de Asís, a quien considera el patrono o abogado de los pobres. Se acerca a Dios y a la gente sin dejar de entender cuáles son los problemas que preocupan a las personas. Para Boff, al hablar de Dios, uno tiene que tener elegancia, belleza, delicadeza, cortesía y humor, pero también ira, porque Dios provoca al ser humano. En 1984, su libro Iglesia, Carisma y Poder fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue condenado a 1 año de silencio. Estuvo a punto de ser silenciado nuevamente por Roma en 1992, lo que le impulsa a dejar la orden franciscana y el sacerdocio. En 1993 contrae matrimonio con Marcia Miranda. Desde entonces ha alternado su vida familiar y sus compromisos pastorales con la docencia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en la que es profesor emérito. Es autor de más de 60 libros sobre teología, espiritualidad, filosofía, antropología, ecología y mística.
Leonardo Boff, al igual que Francisco de Asís, ha orientado siempre su vida a partir de la utopía y ha sabido mantenerla viva como una brasa contra todas las cenizas de la rutina y la racionalidad de la historia. Muy bienvenido, Leonardo Boff. Un honor contar con su presencia en Vivencias y en Uruguay. Gracias por tus palabras tan generosas. Y estoy feliz una vez más de estar en Uruguay y entretener esa conversación contigo. ¿Cuándo fue la última vez que vino a Uruguay? Mira, yo vine solamente una vez, en los fines de 70. Y me cogí un susto tremendo porque la policía de la represión, los órganos, buscaba el autor de Jesucristo Liberador, Leonardo Boff. Y yo presentaba el nombre Genesio Darcy Boff. Claro. Y cuando la amenaza fue muy fuerte, el obispo Partelli me llevó hasta dentro del avión para garantizar que yo no sería secuestrado, claro, entre el aeropuerto y el avión. Y con tal que ese susto me impidió de venir. Otra vez quedó marcado. Bueno, pero es muy bienvenido y es un honor para el Uruguay contar con su presencia. Y yo decía al principio que usted viene de una familia numerosa. ¿Qué recuerdos tiene de esa vida familiar, de esa infancia en Santa Catarina? Sí, es el recuerdo de una vida muy dura finalmente, porque la colonia que ha emigrado a esa región fueron los primeros a llegar. Uh-huh. Eran una mata de pinos brasileños, y con bastante montaña. Entonces los colonos, los trabajadores debían cortar todos esos grandes árboles. Claro. Y a la vez la infraestructura de carreteras, de hospitales, todo eso no había. Entonces se vivía muy aislado de cierta manera, lo que favorecía, por otra parte, los lazos de mutua ayuda, de fraternidad, de convivencia en las fiestas, en las reuniones en la escuela. Y mi padre era un poco el animador de todo eso. Como él tenía una cultura más elaborada, porque fue casi jesuita, entonces hacía un poco todo, sea la escuela, sea acompañar a las familias, sabía utilizar medios medicinales para las enfermedades, el antibiótico, la penicilina de aquel tiempo, claro, que ha salvado mucha gente, era el único que manejaba esto. Entonces son recuerdos familiares de una experiencia muy estrecha, muy íntima de familia. Y a la vez todo debía ser conquistado con mucho trabajo, con mucho empeño. Y de hecho esa región hoy es una de las más integradas, creo, de Brasil, donde Brasil dio cierto y funciona. Y están las grandes productoras de carne como la Sadia, Perdigão, Seara, que produce las mejores carnes y todo lo que se refiere a esa área. Están todas situadas ahí y nosotros hemos participado en la construcción de estas formas más desarrolladas de producción. Usted dice que por parte de madre es tierra y que por parte de padre es cielo. ¿Cómo es eso? Sí, mi padre es más bien un intelectual que escuchaba la radio en las distintas lenguas, en italiano, inglés, y acompañaba la guerra. Y tenía un círculo con el cual él se entretenía, hablaba, discutía el destino del mundo, el interior más interior de Brasil, pero tenía una visión más global. Mi madre era analfabeta, no sabía leer y no quería también aprender. Y trabajaba en el campo, cultivaban trigo y toda la subsistencia básica. Era una mujer muy alegre, italiana, muy trabajadora, guerrera. Y somos 11 hermanos y prácticamente cada año tenía un hijo. Por ejemplo, una hermana mía nació en enero, yo nací en diciembre del mismo año. Entonces, no es fácil llevar una vida así. Pero teníamos una empleada que era negra, que nos ayudaba
Y eso nos ayudó también en términos de convivencia con otra etnia, de respetar los afrodescendientes que eran muy despreciados, con mucho prejuicio en la región. Y así fuimos creados, yo creo, con esos dos polos, uno muy cotidiano, muy concreto, y otro que tiene un vuelo de águila, que piensa el mundo, el grande. Con tal que todos los 11 hermanos siguieron una carrera académica, se formaron en la universidad, hicieron su vida. Y otra parte de mi familia, de los tíos y tal, se quedaron ahí en el campo y trabajando, y siguen hasta hoy. Usted dice que mucho de su sagrada iracundia proviene de ahí. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, porque había 3 colonias ahí en la región. Los alemanes, todos protestantes, los polacos, poloneses, y nosotros, los italianos. Y había unos pocos supervivientes de negros y de indígenas que eran sumamente despreciados. Entonces mi padre era el único que los defendía. En la escuela obligaba a nosotros, sus hijos, a sentarse al lado de una negra o de una indígena, y aclaraba a los habitantes de ahí que había que respetar a las personas, porque también, y hay que reconocerlo, ahí cerca de nosotros, pero no dentro de la colonia nuestra, la vecina, hacían expediciones para eliminar indígenas, fin de semana, y ganaban un cierto dinero mostrando la oreja del indígena muerto. Qué terrible. Entonces mi padre criticaba mucho eso, y aclaraba, insistía que entendiera a todos como personas libres, como hermanos, y ayudaba a crear una mentalidad de aceptación y de diálogo. Y finalmente ocurrió eso, porque se abrieron, primero que los católicos no podían casar con los luteranos. Y yo me acuerdo que miraba a las chicas luteranas, alemanas, rubias, simpáticas, y decía, ¿cómo es posible que van directamente al infierno porque no son católicas y son tan elegantes, tan bellas? Y mi padre insistía contra los párrocos alemanes que venían ahí, y recibía las Biblias luteranas, las distribuía en el pueblo, se peleaba con los sacerdotes, y decía que las iglesias, lo importante no son las iglesias, las varias confesiones, importante que las personas sean honestas, sean solidarias, sean abiertas unas a otros, y eso efectivamente influenció mucho toda la familia. Por lo que usted viene diciendo, sus valores éticos vienen de allí. Vienen sí, forjados desde esa infancia, ¿no? Y hoy por hoy es posible conservar, dado el mundo de este siglo XXI, los valores éticos. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que hay que tener claro que el sistema dominante, en su modo de producción capitalista, en su ideología neoliberal, no crea condiciones materiales, humanas, para vivir valores espirituales, valores humanos, porque es un sistema antivida. Explota el ser humano, no ama al ser humano primero, ama la fuerza de trabajo del ser humano. Ama sus músculos, ama su inteligencia, si es formado, y las utiliza para la acumulación. Entonces no ama la vida del ser humano, ama su utilización. No ama la naturaleza porque la devasta, aprovechando todos los bienes y servicios posibles, en orden a la acumulación, el crecimiento ilimitado. Y es un sistema individualista, pone en el centro el individuo que acumula, que busca solo su felicidad, y a la vez pone en el centro la acumulación de bienes materiales, saciar el hambre del ser humano, como el deseo, la estructura de deseos infinita, no tiene límites. El ser humano se pone a atender esos deseos y nunca alcanza. Entonces, al final no tiene la felicidad que le prometían por la acumulación, sino tiene la depresión, el vacío existencial. Y el ser humano tiene 8 hambres, que no son solamente el hambre de pan, de acumulación, tiene hambre de solidaridad,
de convivencia, de amar y ser amado. Y esa parte no cuenta para nada para el sistema. Y si cuenta, lo mercantiliza. Entonces yo creo para mí que el gran problema hoy es cómo encontrar brechas en ese sistema que es global, devastador sobre toda la tierra, pero un sistema nunca es tan poderoso que aplaza totalmente el ser humano. El ser humano trasciende de alguna manera. Como decía, es un proyecto infinito y nadie puede saciarlo. Entonces, hay brechas en las cuales podemos meter valores humanos como respetar la naturaleza, no super explotarla, entender que cada ser tiene un valor en sí mismo y por eso pone un freno, un límite a la dominación, que hay que respetar, ser solidario y en la expresión más alta el amor al ser humano. La educación es muy importante. Y para eso el instrumento más eficaz es la educación. Pero lo terrible es que la educación fue cooptada, secuestrada por el sistema, que quiere preparar personas funcionales del sistema. Las universidades preparan a sus ingenieros, sus médicos, para atender las necesidades del sistema. La gran parte de la invención tecnológica no es para la vida, es para el mercado, para las mercancías, para los gaños que tiene en eso. Entonces, yo creo que vivimos tiempos de gran crueldad, de gran inhumanidad. Solamente una sociedad cruel y sin piedad puede mantener 1,2 mil millones de personas bajo la pobreza, con hambre, con sed, y no se mueven para nada, no tienen ningún sentimiento de resistencia, de superar eso. Tenemos todos los medios tecnológicos, los medios financieros, pero no tenemos la voluntad política, la sensibilidad de movernos a superar ese escándalo. Estamos como anestesiados de tanto verlo, ya no afecta, puede ser algo de eso. Sí, yo creo que la cultura capitalista ha creado una lobotomía se dice, sí. Una lobotomía en el ser humano, que lo hace insensible. Lo que el Papa Francisco ha dicho en la isla Lampedusa, dice, el sistema es insensible, cínico, y no sabe siquiera llorar de cara al sufrimiento, la pasión del otro. Entonces, eso es lo grave, porque no es solamente en algunos países que domina esa visión, esa forma de habitar el planeta. Es algo global, ha tomado todo el sistema tierra, el sistema vida. Y ahí yo creo que está el riesgo de que a prolongar esta visión de mundo, esos comportamientos profundamente antiéticos, nos acerquemos a un abismo, a una situación de no retorno. Y el capitalismo es tan feroz y tan insensible que puede incluso aceptar algo suicidario, algo tiene una actitud suicida. Y puede llevarnos a una situación realmente dramática, donde parte de la naturaleza y parte de la especie humana puede ser afectadas e incluso desaparecer. Frei Beto, un gran amigo suyo, un hombre al que admiramos y respetamos profundamente y que le mandamos un fraternal abrazo, dice que prefiere correr el riesgo de equivocarse con los pobres antes de tener la seguridad de acertar con los ricos. ¿Qué piensa al respecto? Sí, yo creo que es una frase de grande coherencia en la vida de Frei Beto y de todos nosotros, los teólogos de la liberación, que pone como marca registrada de nuestro pensamiento la opción por los pobres, contra la pobreza y en favor de la justicia social. Entonces, estar siempre al lado de los sufrientes, de los marginados, de los pobres, tener coherencia en eso. Incluso cuando ellos pueden fallar, tener estrategias que no resulten, pero estar del lado de ellos, participar de su destino, de sus alegrías,
de su vida también, de sus equivocaciones, de ayudarlos, participar de su vida fundamentalmente. El pobre no es un tema de reflexión, es una realidad que hay que convivir con ellos, porque ellos tienen también su cultura, su visión del mundo, no son ignorantes. Ignorante es aquel que piensa que los pobres son ignorantes. Ellos saben mucho, desde la experiencia de la vida, del dolor, de sus luchas. Y entonces, estar al lado de ellos, es algo profundamente antisistémico. Porque para el sistema, el pobre es un cero económico. El consumo es casi nulo, la producción muy baja, no les interesa a los pobres. Entonces es escandaloso hoy afirmar la dignidad de los pobres, la centralidad de sus vidas, que son las grandes mayorías de la humanidad. Eso irrita a los dominantes, a la clase burguesa, en el caso de Brasil, que tiene y se manifiesta ahora un gran odio, no al PT, odio a los pobres que fueron incluidos, que ahora participan, que pueden comer 2 o 3 veces al día. Ellos querían los pobres lejos, eliminados, por lo menos invisibles. Pero los pobres hoy son tantos que se hacen visibles a nivel mundial y crea la mala conciencia. Finalmente somos todos humanos. Y uno no puede sin más mirar uno que está agonizante, un niño violado, personas destrozadas, es quedarse sin más indiferente. Algo de humanidad siempre existe en cada persona. Y esa conmoción, ellos temen eso, porque los invita a cambiar la realidad y a sí mismo. Y eso es lo que menos quieren. Entonces, yo creo que hay que insistir en esa contradicción, que la oposición a la pobreza no es la riqueza, es la justicia social. El gran problema que tenemos en Brasil ahora, con esos 40 millones integrados, toda una Argentina integrada, que ellos asuman la cultura del capital, que quieren ser ricos como los demás son ricos, y quieren crecer, formarse, estudiar. Entonces quieren ser más consumidores, cuando la perspectiva nuestra es que sean más ciudadanos críticos, participantes, y buscando alternativas a un sistema que es malo para nosotros y también malo de cara a Dios. Entonces yo creo que aquí está el gran enfrentamiento hoy. Mi miedo es que haya una división en la humanidad. Pequeño grupo de la humanidad que se consideran realmente humanos y los demás los deja atrás, abandonados, negándole tal vez incluso la calidad de humanos. Una profunda división en la humanidad. Yo creo que una de las funciones de las religiones, del cristianismo, es mantener la humanidad unida. Una especie, una casa común, un destino común, y tenemos que ayudarnos y no seguir con esa civilización de grande exterminación de vidas. ¿Qué rol ha jugado, Leonardo, el silencio en su vida? Mira, el silencio fue el tiempo en que yo he más hablado en mi vida, es verdad. Que Roma me impuso el silencio, ellos dicen obsequioso. En verdad es un castigo, no tiene nada de obsequio. Y no podía hablar, ni dar clases, ni entrevistas, ni participar en un programa como este. Pero las personas me visitaban, incluso obispos, Cardenal Arns, Saine de Argentina, y mucha gente. Yo no podía públicamente ni siquiera hacer la homilía en la misa. Pero yo, como teólogo, sabía cómo funciona la iglesia. Yo tenía pena de Cardenal Ratzky, que era amigo mío, que ellos son obligados a hacer lo que hacen por la lógica interna del sistema. Es un sistema extremadamente autoritario, que tiene la lógica del poder acumulado, autoritario, y tienen que alejar y condenar a los que se oponen a eso, los que piden una más participación, o que a raíz del Evangelio, el ejemplo de Jesús, pide más libertad, que las mujeres tengan más presencia en la iglesia, que los laicos cuenten. Es una iglesia de pocos, es la institución clerical.
pueblo de Dios es una palabra, un concepto, no es una realidad material que uno ve. Entonces yo acepté eso porque entendía la lógica. Ellos son obligados a hacer eso, como los organismos de seguridad de Argentina, Brasil, cualquier parte de Uruguay igual, tenían que reprimir para defender no tanto el Estado, no la seguridad del Estado, defender el capital, en el fondo. La ideología de la seguridad nacional que dominó América Latina, en el fondo era ideología de la seguridad del capital. Y todos los que se oponen a eso son subversivos, peligrosos, hay que frenarlos. Roma tiene la misma, es la lógica del poder autoritario. Y Roma tiene eso, todos los que hacen, no entienden la crítica como algo positivo, la crítica como negación del otro. Y entonces no se admitía ninguna crítica. En mi libro Iglesia, Carisma y Poder, es un libro que hace unas críticas a cómo funciona internamente la Iglesia, los derechos humanos, las mujeres. Si yo leo hoy mi libro, Iglesia, Carisma y Poder, compaginándolo con lo que el Papa Francisco dice de la Iglesia, de los cardinales y sacerdotes, es un libro de piedad, es un libro de espiritualidad, porque el Papa los llama que tiene una cara de Viernes Santo, que son tan tristes como van al propio entierro, que son enemigos, son amigos de esqueletos y no de personas vivas. Y lo dice de los cardinales, dice el sacerdote, dice de los teólogos conservadores. Entonces, si él dijera esto, o hubiera dicho esto en aquel tiempo, posiblemente sería mucho más condenado que yo. Yo por cosas más sencillas me condenaron. Y ahora me siento muy confirmado. Dijo, mira, finalmente llega un papa que escuchó la llamada de los reformadores, que quería una iglesia más evangélica, más desde las raíces populares, más sencilla. Y finalmente, después de 500 años, los reformadores fueron escuchados en el centro de la cristiandad romano-católica. Y el Papa Francisco es la expresión de esto. Por eso viene del tercer mundo, no puede venir de la vieja cristiandad europea, donde vive solamente 24% de los católicos. En América Latina son 62%. Entonces tenemos ya un derecho a base de la población cristiana católica de tener una representación en el centro. Y ese Papa efectivamente trae los valores, las vivencias, ya que hablamos de vivencias, de una iglesia encarnada en esas culturas, con indígenas, con afrodescendientes, con la cultura popular. Una iglesia que ha entendido que no tiene solo una misión religiosa, tiene también una misión social, por la justicia, por los pobres. Y una mirada de América Latina. Que es y una muy mirada importante. desde abajo del Gran Sur, y que mira hacia el centro y aporta algo al centro, que no es solamente un espejo, una reproducción, sino que ha tenido su identidad propia, sus mártires, su teología, su liturgia. Y el Papa, gracias a Dios, representa esa primavera que ha llegado finalmente a la Iglesia. Y volviendo al tema ¿qué significó para usted sentarse literalmente en la silla que alguna vez ocupó Galileo Galilei y Giordano Bruno? Primero fue un honor. Yo hice la reverencia a la silla, lo que irritó mucho el cardenal Ratzinger, que hacía de inquisidor, ¿no? Era su función. Y yo estaba tranquilo ahí porque tenía la conciencia clara que yo estaba en la causa verdadera, que era la causa de la liberación, de la justicia, de los pobres, y que los oficiales de Roma, Vaticano, Ratzinger, incluso el Papa, nunca han comprendido lo que es teología de la liberación. La han identificado como una rama del marxismo. Y nosotros decíamos, no, Marx no es ni padre ni padrino de la teología de la liberación. Es la tradición profética, es Jesús liberador. Jesús no murió de viejo en la cama, sino murió joven, 33 años, porque presentó un proyecto que fue un enfrentamiento con los poderes del tiempo, religiosos y políticos. Por eso lo asesinaron. Entonces yo estaba profundamente convencido de la causa
porque lo que se condenaba no era tanto a mí. Yo era un poco el chivo, digamos, expiatorio. Como dicen los alemanes, uno bate en el saco no, el saco, y piensa en el burro que lleva. Entonces yo era ese que se batía, pero se pensaba en la iglesia de América Latina. Finalmente la iglesia de Brasil, que era la más abierta. Entonces yo iba muy tranquilo, convencido, acompañados por 2 cardenales que quisieron venir juntos para testimoniar y decir a Ratzinger, si esa teología de Boff tiene errores, vamos a corregirlo. Pero queremos como pastor testimoniar que es una teología que hace bien al pueblo, que ayuda al pueblo. Y eso nosotros como cardenales y obispos, es nuestra tarea testimoniar eso, que la teología es un bien de la iglesia local. Y si ustedes quieren juzgarla, es la competencia de Roma. Pero sepan que por detrás estamos nosotros. Y venimos aquí para testimoniar eso. O que enfureció de cierta manera el cardenal Ratzinger, que decía, cuando uno es llamado a esa instancia, es señal que ya tiene errores, es que hay que purificar su teología, hay que juzgarla de verdad, para no dañar los fieles. Entonces el cardenal decía, lo que daña más, son los pequeños errores de Boff o el escándalo de la Inquisición que todo el mundo no acepta más. Y él decía, el cardenal Ratzinger decía, yo estoy perplejo que Boff viene acompañado por Castor et Pollux, los 2 dioses compañeros de los seres humanos. El cardenal Lord Scheide dijo, cardenal Ratzinger, nosotros somos cristianos y los santos compañeros son Cosme y Damián y no los paganos. Entonces estamos aquí en función de esto. ¿Qué es para usted la fe? Yo creo que la fe es una apuesta. Hacer una apuesta que el sentido es más fuerte que el absurdo, que la vida tiene más futuro que la muerte. Y que somos soportados y cargados y que estamos a merced de una energía poderosa y amorosa que nos sostiene, y que eso lo llamamos de 1000 nombres. Los cosmólogos astrofísicos llaman el abismo generador de todos los seres. Otros llaman de Alá, otros llaman de Tao, nosotros llamamos de Dios. Entonces yo creo que fe para mí es una apertura a esa realidad que nos trasciende, pero dentro de la cual nos sentimos involucrados y perpasados. Y es una apuesta porque hay que ser realistas. Decir que el sentido va a vencer sobre el absurdo y confrontándonos con los inmensos absurdos que existen. Que una niña que atraviesa la calle que muere ahí, o que alguien con una bala perdida que está ahí tranquilo con su familia muere. Entonces hay muchos absurdos existenciales que uno no acaba de entender. Y dice, a pesar de eso, la apuesta es que vale la pena aceptar que las cosas tienen sentido a pesar de sus absurdos, y que el absurdo de alguna manera está dentro de un gran sentido que nos trasciende, y creer en eso es, yo creo, tener fe. Y yo creo que esa actitud es más que una actitud religiosa. Muchas personas que se consideran ateas, que no se inscriben dentro de un cuadro religioso, tienen esa actitud, que son solidarias, que protestan contra las injusticias, que buscan caminos alternativos al mundo. Digo, están dentro de lo que llamamos existencialmente. De fe, claro. De fe. Y si una persona se acercara y le dijera, Leonardo, he perdido la fe, ¿qué le diría? Yo le preguntaría, ¿tú amas a alguien? ¿Tú se sientes amado? ¿Tú quieres un mundo mejor donde los niños pueden comer, todas las personas respetadas, donde hay que cuidar del agua, del aire, de la comida, que no sea tan contaminada? ¿Crees en todo eso? Si me dice, sí que lo creo, eso lo quiero, digo, para mí es suficiente.
Las has recuperado, no las has perdido. No, para mí no me importa, yo creo en Jesús. Como decía un gran teólogo alemán, un burgués que dice yo creo en Jesús, Hijo de Dios encarnado, y sigue explotando a los obreros, dice mucho menos que el obrero que dice Jesús fue un obrero como nosotros, trabajó con sus manos. No habla nada de Dios, Hijo de Cristo, Hijo de Dios, sino que fue un obrero, compañero nuestro, que sufrió, fue solidario, murió en la cruz, en solidaridad a todos los sufrientes. Ese dice más que el otro. Entonces hay que ver lo que es lo más verdadero, más cercano a la vida, que alimenta el sentido y no lo alimenta. En la Carta de la Tierra, de la que usted es uno de los principales redactores, se desarrollan los principales fundamentos para una vida sostenible en el planeta. ¿Considera que esta carta está en la agenda de los gobiernos actuales? Por desgracia, no. En algunos sí, como Costa Rica, que lo asumió como texto, como línea básica del Ministerio de Cultura. Y curiosamente, en algunas repúblicas que se liberaron de Rusia, que tienen esos nombres raros, Kazajistán y otros, han incluido incluso en la Constitución la Carta de la Tierra. Pero en los demás países capitalistas, neoliberales, no ha entrado. Yo hice una fuerza enorme para que el Ministerio de Educación en Brasil asumiera eso como uno de los elementos de concientización, de respeto, educación ecológica. No resultó, no entra. Y yo entiendo por qué, porque es absolutamente antisistémico, que presenta una alternativa de sociedad, otros valores, otros comportamientos humanos, que no son esos ya establecidos por el sistema. Y por otra parte, para muchos grupos de base que toman en serio esa lucha y articulan la lucha social con la lucha ecológica, la Carta de la Tierra es una de las referencias fundamentales. Y para mí fue una alegría y sigue siendo una alegría muy grande que ese gran proyecto de Itaipú Binacional, que era uno de los más grandes del mundo todavía, la hidroeléctrica, tiene un proyecto que se llama Cultivando Agua Buena. Y es tomado como texto de directiva básica la Carta de la Tierra. Y la aplican ya 10 años, involucrando 1 millón de personas, toda la cuenca ahí del río y 29 municipios. Y han creado toda una concientización, una ecología ecológica, una cultura integrando los indígenas, los afrodescendientes, creando efectivamente algo alternativo, donde se ve que es posible dentro del sistema meter cuñas de lo nuestro, que es la semilla de lo que puede ser futuramente la entera humanidad. Y es la fuerza de esos pequeños ensayos. Si me permite, voy a compartir 4 puntos que me parece que para el que desconozca esta carta son muy importantes. Y es: para preservar a la humanidad es preciso conciliar la integridad, la unidad y la diversidad. Reconocer a las demás como la base de toda relación y de toda paz. Aceptar que la conservación del bien común es indispensable para el ejercicio de la libertad. La innovación no es un fin en sí misma. Yeah. Sí, son todos puntos que, si uno los mira bien, son antisistémicos. Respetar al otro como otro y acogerlo. Poner en primer lugar el bien común, no el bien particular, el yo. Y aceptar la diversidad. No tenemos problema de aceptar la diversidad, digamos, de la naturaleza, que hay tantos árboles, tantos animales, tantas flores. Cuando llega a la sociedad, ahí digo no, todo tiene que ser capitalista. La famosa TINA, there is no alternative, no hay alternativa, todo tiene que ser eso. O todos tienen que tener la cultura ilustrada occidental que se impone a todos. La democracia es el único sistema aceptable que se impone a otras culturas, a Irak, a Afganistán, que tiene otra manera de organizar. Entonces, aquí aceptar la diversidad religiosa, que hay muchas maneras de caminar hacia Dios.
diversidad de iglesias que tienen que aceptarse una a otra y todas son herederas del mensaje de Jesús. La Iglesia Católica tiene una grande dificultad porque se interpreta como la única exclusiva heredera de Jesús. Cuando no es verdad, están las iglesias, la iglesia ortodoxa, la iglesia que es tan vieja como la católica, la iglesia de Abisinia igual, la copta, que es católica también, pero no es romana, y las demás iglesias que salieron de la Reforma, todos tienen como referencia los evangelios, la figura de Jesús. Entonces no puede tener un discurso de exclusión. Claro. Es decir, solamente nosotros somos verdaderos, los demás están en el error. Y Ratzinger lo habrá afirmado esto. Ha negado el título de iglesia, todos los demás dice tiene elementos de iglesia, pero no son iglesia. Y ya la discusión conmigo decía, ellos nos han robado una puerta, una ventana, una mesa, y todo que fue robado reclama a su dueño, tiene que devolver. Entonces el diálogo ecuménico es un proceso de facilitarle la vuelta, la conversión. No es respetarlos en su historia, que tiene sus profetas, sus mártires, sus misioneros, sus grandes teólogos, que son valores que nacieron de una fe, pero no era la fe romana, era la fe cristiana. Entonces la Carta de la Tierra considera esto todo, y el sentido último donde todo culmina es la paz. Y ahí hay una definición de la paz que yo ayudé junto con Gorbachev y otros. Tenemos que encontrar una definición que puede ser citada, que sea primero verdadera, totalmente verdadera, y que pueda iluminar las personas, incluso citarla y decirla. Y ahí se dice que la paz es la integridad que resulta de la buena relación para conmigo mismo, la buena relación con el otro, la buena relación con la vida, la buena relación con otras vidas, y se suponía que puedes tener fuera de la tierra otras vidas, una buena relación con la tierra, una buena relación con la totalidad de la cual no somos parte. Bajo esa totalidad cabía el nombre de Dios, pero totalidad. Entonces paz no existe, paz resulta de relaciones. Hay que crear esas relaciones que sean buenas, adecuadas, en todas esas dimensiones, y el ser humano como un nudo de relaciones. Si él activa ese nudo en función correcta, el efecto es la armonía, la paz, la convivencia humana pacífica. Lograr buenas relaciones de alteridad. Relación de alteridad, siempre de cara a la alteridad del otro, naturaleza, que son siempre alteridades. ¿Qué es para usted la espiritualidad y qué importancia tiene en la salud humana? Hay que distinguir espiritualidad de religión, porque la espiritualidad no es monopolio de las religiones. Es un dato antropológico de cada existencia humana, porque tenemos la exterioridad que es nuestro cuerpo. Tenemos la interioridad, que es nuestra vida psicológica, habitada por deseos, por fuerzas a veces contradictorias, ángeles y buenos que tenemos que acalmarlos para tener una tranquilidad psicológica. Y tenemos lo profundo nuestro, donde el ser humano emerge como alguien que se siente parte de un todo más grande, que se interroga con preguntas básicas que están siempre en la agenda del ser humano. ¿De dónde vengo yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí en ese planeta? ¿Qué puedo esperar después de esa vida? ¿Por qué sufre, me duele cuando soy traicionado por el amigo o cuando siento el odio y las guerras, la destrucción? ¿Por qué? Entonces yo creo que es la parte más de lo profundo, más sutil del ser humano. Entonces, cuando emerge esa dimensión, ahí estamos en el campo de los valores no materiales, valores intangibles, pero profundamente reales. Y es en donde se esconde el secreto de una felicidad, puede ser efímera, pero posible en esa tierra. Entonces la espiritualidad pertenece al ser humano. Y uno no es feliz si no cultiva ese espacio de interrogación sobre sí mismo,
y yo creo que una de las grandes trampas del sistema es ocuparnos de tal manera que cuando llegamos a la casa inmediatamente ligamos la música, entramos a la internet para ver los emails o el Facebook y no tenemos tiempo para nosotros, para escuchar el corazón, lo que viene de bueno, esa de voz malo. interna que decía Jung. La voz interna, el yo profundo. Y eso yo creo que está en nosotros, pero cubierto con una camada enorme de ceniza que el sistema puso y que hay que sacarla para liberar esa llama interior. Y cuando eso emerge, entonces el ser humano se hace más sensible, más solidario, más cuidadoso del otro. Para mí espiritualidad es eso, fundamentalmente. Y ya relacionado con esto, le quiero preguntar por el amor, que parece resquebrajado en este siglo XXI. Y usted ha utilizado una expresión de San Juan de la Cruz que dice: el mal de amor no se cura, sino con la presencia y la figura, y que la ternura es la savia del amor. ¿Cómo hacemos para salvar al amor? Mira, a mí me gusta mucho el aporte que el chileno Maturana, gran biólogo, ha dado a la cuestión del amor. Cuando pone él, ¿cuál es la base biológica del amor? Cómo el amor se sitúa dentro de la vida. Y él pone el amor no a nivel primeramente humano, a nivel de las primeras conexiones que los dos protones han hecho entre sí, que han establecido una relación de convivencia, de formar una realidad más compleja, y así todo el universo se va articulando, se atrayendo uno a otro, conviviendo. Y dice, esa es la fuerza del amor. Y cuando llega a nivel humano, se hace consciente. Entonces, no hay que hablar del amor como pura afectividad. Es también eso, yo no quiero negarlo. Pero el amor es fundamentalmente la lógica básica del universo que está dentro de nosotros y que nos lleva siempre a la convivencia, a acoger el otro, internalizarlo y cultivar ese espacio. Y ahí florece el amor. Pero el amor no es algo mecánico, es algo vivo y tiene que alimentarse. Y si el amor no se alimenta de solidaridad, convivencia, especialmente de la ternura y del cuidado, que son dimensiones digamos, más profundamente humanas, sutiles del ser humano. Y la ternura es la caricia esencial, el cuidado es abrirse al otro y ponerse, ver la realidad con los ojos del otro y juntos hacer un camino en comunión. Entonces yo creo que esa dinámica es el amor. Evidente que entró dentro del sistema del capital que lo magnifica, lo glamoriza en términos que interesa al mercado, al consumo, pero eso no se sostiene. El amor vive de cosas pequeñas, pequeños símbolos que cuando el marido o la mujer está en la playa, recoge una piedrita, una concha y dice, en ese momento me acordé de ti, te la llevo. Entonces, pequeños señales revelan lo que es el amor. El amor no vive de grandes cosas, pequeños signos que muestran que uno es importante al otro, y para toda la vida, no solamente para un espacio de vida. ¿Se puede vivir sin sueños? ¿Qué es para usted la utopía? Mira, como el ser humano es un proyecto infinito, que está buscando siempre su objeto adecuado, algo infinito, no encuentra. Que todo lo que encuentra es finito, es limitado, pero su empuje interior es ilimitado. Y ahí el ser humano hace la experiencia de San Agustín, del cor inquieto, del corazón, el corazón inquieto, donde él decía, Agustín, en su final de su proceso de conversión, tardi te amé, oh belleza, tardi te amé. Entonces, esa experiencia de la utopía nace de esa dimensión de proyección, de búsqueda de infinito, y la utopía tiene algo inalcanzable, como decía Galeano aquí de Uruguay,
que las utopías son como las estrellas, uno nunca las alcanza. Pero ¿qué serían las noches y los astronautas si no tuvieran las estrellas? Entonces ellas orientan y hacen que el ser humano puede caminar con esperanza, con horizonte de futuro, y que no se entregue a la resignación, a la fatalidad, que no potencia la vida, sino debilita la vida. Entonces yo creo que una sociedad que no tiene utopías desaparece en el pantano de los intereses pequeños y mediocres. Pero si tiene utopías, siempre intenta hacerlo mejor. Nunca será lo mejor, pero avanzará en la dirección que apunta a la utopía y hará mejor la humanidad, la tierra. Entonces, hay que alimentar utopías. Y es mentira lo que el postmodernismo dice, que es el fin de las utopías, que no hay más sueños. Ellos no tienen sueños, porque se han fartado de todo, se han acumulado, se sienten felices, deprimidos. ¿Por qué? Porque ya no saben lo que más consumir, lo que más conquistar. No miran hacia adentro y descubren otras posibilidades del ser humano. Pero la gran humanidad vive y sobrevive porque tiene sueños, que es posible superar, que es posible ser mejor. El querido Fray Beto dice que cuanto más utopía, menos droga. Es la experiencia que yo personalmente tengo, porque me invita muchas veces a hablar en los municipios, instituciones del Estado sobre la cuestión de la droga, porque todos están desesperados, la droga crece y no saben cómo enfrentarlas, no es por la policía, no es por una educación sin más. Yo creo que es plantear a los jóvenes, a esos que van a la droga, un gran viaje. Porque la droga, el problema es que propicia un viaje enorme de sentimientos de omnipotencia. El problema no es el viaje, es el regreso. Que cuando regresa se siente frustrado, ahí vuelve a la droga. Entonces, si uno pone una espiritualidad, la exigencia de un sueño más grande, que no hay que ser mediocre, pequeño, que no hay que ser una gallina que está ahí, tiene que ser un águila que vuela alto. Los jóvenes son sensibles a eso. Y si con eso pones lo que más espiritual tenemos, la música, el teatro, el arte, las plásticas, ahí se liberan efectivamente. Y especialmente la música los ocupa mucho. Y también esa visión más espiritual. Y cuando vienen, yo pregunto, ¿tú tienes una relación religiosa? No, ninguna. Digo, va a una iglesia evangélica, que ellos son mejores que las iglesias católicas, porque involucran más a los jóvenes, sabe cómo hablar con ellos y darle un mensaje que no sea una doctrina, sea un encuentro con Jesús vivo de la Biblia. Y ahí efectivamente muchos dejan la droga porque han encontrado un sentido más grande de lo que la droga propicia. Y en diferentes ocasiones usted hace mención al fuego. De niño cuenta que le ardía la cara con el fuego abrasador que lo llevó a ingresar al camino del sacerdocio. Y en la leyenda de Rejuvenecer como águilas, usted dice, nadie que pasa por el fuego permanece intocado o sucumbe o se transfigura. ¿Qué significa entonces ese pasaje por la experiencia del fuego? Mira, una cosa que más me encanta es ver el fuego. No el fuego del fogón, que es muy, muy utilitarista, pero fuego afuera, ahí donde se queman unas hojas, o papeles, o una madera. Y porque el fuego es muy espiritual y tiene formas cada vez diferentes. Y yo creo que el fuego despierta en nosotros la llama interior. Todos los místicos dicen, el ser humano tiene una llama interior, una cintila, dice el místico maestro Eckhart. Y esa llama interior en el fondo es la presencia anónima, secreta de Dios dentro de cada uno, que se traduce por entusiasmo. A mí me gusta mucho la palabra entusiasmo, que en griego significa tener un Dios dentro, en teosmos. En entra,
Teos, Dios. Mos es la terminación de un sustantivo abstracto. Entonces, ese entusiasmo que tenemos y sentimos, sin el cual no nos despertamos por la mañana, no vamos al trabajo, no peleamos para defender la familia, ganar leche para la casa y los niños. Ese entusiasmo para mí es la presencia de Dios, es la llama que se despierta, produce fuego y luz, produce calor y luz en la vida humana. Entonces el fuego es uno de los arquetipos más fundamentales de la existencia, porque nacimos de un gran fuego original que fue el Big Bang. El corazón de la Tierra es puro fuego, es materiales de hierro y otros que se manifiestan en los volcanes. Y yo creo que el interior del ser humano también es fuego, que los orientales llaman de los chakras, con la kundalini, que es el fuego originario que va subiendo por los distintos puntos energéticos del ser humano, hasta llenar con un incendio, hasta transfigurar la vida humana. Yo creo que es más que una metáfora, es una experiencia real. El ser humano es hecho de fuego, nacimos en el corazón de las grandes estrellas rojas, y por eso tenemos nostalgia de donde nacimos, porque ahí está nuestra cuna. ¿Y qué es renacer como un águila? A propósito, que ya la nombramos varias veces, ¿qué significa para usted ese renacer como el águila? Yo creo que son dos dimensiones. Uno renace cuando descubre sus deficiencias, porque la condición humana tiene esas dos dimensiones, diabólica, simbólica, sombras y luces, y acepta su condición humana y las equivocaciones y errores que ha hecho, y también la voluntad de cambiar, de buscar un camino salvador. Y el fuego purifica todo eso. Y el águila es simbólica, incluso está dentro de un salmo, que donde se rejuvenece como el águila. Porque según el mito mediterráneo, el águila vuela hasta acercarse al sol y ahí se quema todo y se lanza en un lago y se apaga el fuego. Y ahí renace de nuevo con un nuevo vigor, con nueva capacidad de vida, con todo lo que compone la realidad de un águila. Entonces yo creo que el ser humano pasa por esa experiencia pascal de Viernes Santo y Domingo de Resurrección, como dos momentos del mismo proceso humano. Muchos no aceptan la dimensión de sombras, son arrogantes, no aceptan sus equivocaciones, ni en el mismo ni en el otro. Parte de la dualidad humana, el bien, el mal. El bien, el mal, que caminan siempre juntos, no es que son alternativas, están siempre juntos. El bien nunca es totalmente bien, siempre tiene una sombra. El mal nunca es absolutamente mal, porque ahí estaríamos perdidos. Hay siempre algo de bondad que el ser humano no consigue destrozar, algo de Dios. Entonces, aceptar esa condición y saber manejarla para que todo pueda hacer crecer. Y a mí me impactó mucho ayer hablando con José Mujica. Él no habla de sus torturas, de su pasión, no habla. Dice, he pasado por toda esa vida con muchos problemas y todo fue una ocasión de aprendizaje para que la vida sea más rica, más humana. Entonces no mira como una desgracia absoluta los 13 años de prisión, como un momento de la vida donde se ha internalizado y hoy es un aporte a la humanidad, una figura como Pepe Mujica, es como el Papa Francisco, son referencias para la humanidad. Que la política puede ser otra cosa, puede ser humana, que el ser humano puede tener corazón y luchar no por Uruguay ni por América Latina, luchar por la tierra como casa común, salvar el sistema vida que está amenazado y preocuparse con eso. Entonces, tiene un corazón que tiene una dimensión del universo, más que la tierra, más que el mundo, se ha abierto a la totalidad. Y eso yo creo que es esa llama interior, ese fuego, esa espiritualidad que nos propicia ese tipo de vivencia.
¿Qué es más importante, buscar nuevos caminos o mirar con nuevos ojos? Yo creo que los dos van juntos, porque mirar con nuevos ojos uno descubre caminos nuevos. Los caminos no están ahí sin más, están, pero uno puede no verlos. Que uno dice, no existe tal estrella, no significa que no existe, no tiene ojo para verla. La estrella está allá, y por decir que ella no la veo, que ella no existe, es un error. Nosotros no la vemos. Entonces yo creo que hay que desarrollar una mirada nueva. Por ejemplo, mirar la tierra no como un baúl de recursos. Mirar la tierra como la gran madre, Pachamama, que nos da todo lo que necesitamos. Amarla, respetarla como la amamos, respetamos a nuestras madres. Esa es una mirada. Y la práctica que eso conlleva es tener una relación no de agresión, no de superexplotación, sino respetar sus ritmos, lo que puede conceder, cuánto puede intervenir, cuánto no puede intervenir, dejarle la dimensión sabática, que tenga un sábado para la tierra descansar, rehacer sus fuerzas, tener esa sensibilidad. Y ahí sí son caminos nuevos, que nacen de una mirada nueva. Entonces los dos se complementan. Y yo creo que nos hace falta hoy exactamente esa mirada nueva, ese corazón que siente. Entonces la razón, no solamente intelectual, técnico, científica, la razón cordial, la razón sensible, la inteligencia emocional, que si uno no desarrolla eso y completa la razón intelectual con esa razón sensible, no alcanza a conmoverse de cara al que sufre, o no se mueve para salvar un ecosistema degradado, sino no le importa. ¿Y por qué usted dice que el viaje más largo suele ser el que uno hace rumbo al corazón? Sí, porque es el camino que la cultura e incluso las religiones no propician las condiciones para ese viaje. Ellas se ponen como sustitutos a ese viaje. Porque viajar a lo profundo de sí mismo es liberarse de muchos prejuicios. Como decía, puedes canalizar esa expresión, pero tiene su momento de verdad. Un gran filósofo alemán, Ernst Bloch, que elaboró el principio esperanza, decía solamente un ateo puede ser un buen cristiano. Solamente un buen cristiano puede ser ateo. Es decir, un cristiano para ser verdaderamente cristiano tiene que ser ateo de muchas cosas, de dioses que se presentan como ídolos y no como Dios verdadero, vivo y verdadero. Entonces, para hacer el viaje hacia lo profundo de sí mismo, tiene que despojarse de vanidad, de prejuicios, de autoestima exacerbada, ser humilde y escuchar lo que viene de lo profundo y que nos interroga, que nos hace cambiar, o que nos confirma también, que nos consuela. Y hay muchas tentaciones, porque uno piensa que ha llegado y es algo solamente psicológico. No puede ser solo una conmoción que se siente bien. Sí, tomando un poco de un ansiolítico uno se siente bien también. Un poco de cocaína se siente bien. Pero un sentirse bien como conquista de un proceso de búsqueda de su verdadera identidad. Y ahí gana lo que yo considero el bien supremo del ser humano, que es la libertad interior, de un sentirse libre, poder hablar libremente, poder relacionarse en libertad y espontaneidad, y goza ya en anticipación lo que es el reino de Dios, la suprema libertad, suprema irradiación de la vida. Y eso es una conquista, eso no hay técnicas, uno tiene que hacer ese recorrido. Yo creo que un poco lo que Dante se imaginó con la Divina Comedia. Empieza con el infierno, con todo lo que sufre ahí, va al purgatorio que tiene que limpiarse, hacia llegar al paraíso.
donde todo es armonía, encanto, música, etc. Pero no llega ahí sin pasar por el infierno y el purgatorio. Yo creo que ese es el recorrido humano. Y el tema de los derechos humanos es una constante en las agendas de los gobiernos, pero no se alcanza. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Yo creo que no se alcanza porque dentro del sistema de las democracias representativas y no participativas, dentro de una lógica donde todo es mercancía, porque hemos pasado de una economía de mercado para una sociedad de mercado, donde todo es puesto a compra y venta. Entonces, dentro de esa atmósfera cultural, yo diría la cultura del capital, cultura profundamente individualista, materialista, que no valora el otro, no respeta el valor intrínseco, en el fondo no tiene respeto. Si perdimos el respeto, es imposible que respetemos a la otra persona porque no respetamos la naturaleza, no respetamos los animales, no respetamos el agua. Entonces, cuando llega el ser humano, no lo respetamos también. Entonces, si desarrollamos una cultura del respeto, de la veneración, que impone límites al poder, ahí ni necesitamos hablar de derechos humanos, porque será evidente que hay que respetar a la persona en su cultura, en su religión, en su lengua, en su forma de ser. Entonces, dentro de la cultura del capital, es muy difícil, porque el capital sistemáticamente pone en riesgo la dignidad del ser humano, porque lo explota continuamente. No le interesa el destino personal. Nadie le pregunta cómo estás cuando entra en la fábrica, si estás bien o no, si estás con la familia. No le importa. Puede estar muy mal, con tal que sea un técnico bueno y produzca. Entonces, ahí está el problema. Que la persona es hecha una cosa y no un sujeto infinito que hay que escuchar y hay que respetar. Entonces, los derechos humanos para mí es una cuestión política. ¿Cómo cambiar, cómo articularse para cambiar la sociedad? Para que esa nueva sociedad, esas relaciones nuevas, tenga como consecuencia natural el respeto a los derechos y la dignidad del ser humano. Si no cultivamos ese respeto, nunca será siempre una lucha puntual. Atacamos ese problema, defender niños, las mujeres, ese y aquello, pero nunca una cultura de los derechos, que es la cultura de la paz y del respeto. Y antes de terminar, solemos jugar un ping-pong de preguntas y respuestas. Ya, la que perfecto. quiera me la ataja y la que no me dice paso y pasamos. No, tú preguntas y yo contesto. ¿Cuál es el rasgo principal de su carácter? Yo creo que es el espíritu conciliador. Su principal virtud. Estar abierto a todo tipo de personas y realidades diversas. Su principal defecto. Es no gozar nada de la vida y trabajar como alguien que es sujeto al sistema del capitalismo, que tiene que producir y producir. Es trabajar de forma incesante y sin límite. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? Cuidado y ternura. La palabra que menos le gusta. Egoísmo y arrogancia. Un lugar. Yo creo que no hay lugar. Un sueño. Sueño que un día la humanidad puede sentarse en la mesa y todos sentirse como hermanos y hermanas en la gran comensalidad, comer juntos y disfrutar de la generosidad de la tierra. Ese es mi sueño. Un sonido. Son muchos sonidos. A nivel popular, los sonidos de Atahualpa Yupanqui. A nivel del más elaborado, clásico, unos pocos compasos de Mozart. Y en el nivel más espiritual, religioso, el canto gregoriano, que yo lo disfruto, aprendí a cantarlo y puedo cantarlo
directamente leyendo las notas. Un deseo. Mi deseo es que la humanidad caiga en sí misma y se dé cuenta de los riesgos que ella está corriendo y que tiene la capacidad, una vez despierta, de transformar una amenaza inminente en una crisis que nos purifica, acrisola y nos permite dar un salto de calidad rumbo a una civilización más sencilla, más fraterna, más cuidadosa. Su inspiración. Mi inspiración es escuchar más y más lo que los pobres, las personas sencillas dicen. Yo siempre tengo mucho que aprender y me admiro de lo que ellos pueden testimoniar. Un gran amor. Sí, es un poco cafona, se dice en portugués, pero el amor más grande que tengo yo es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que se encarnó en San José, Espíritu Santo en María, porque el Espíritu Santo es femenino, en la tradición bíblica, y el Hijo en Jesús. Entonces la familia sagrada se encarnó en la familia humana, y es lo que yo más me inspira y pienso, que nosotros pertenecemos a esa familia. Cuando morimos es el momento que Dios dice, vengan a la casa, porque ahí perteneces tú. Estamos jugando, hemos llegado a las puertas del cielo, Dios lo recibe. ¿Qué le gustaría decirle o que Él le dijera? Yo me pongo en lugar de Freud, que decía que él no creía en Dios, pero decía, si yo me presentara delante a Dios, yo tendría mucho más preguntas a hacer a Él do que Él a mí. Yo creo que también le preguntaría mucho a Dios, cosas que no he entendido, los absurdos y tantas cosas que hemos pasado en el proceso de la evolución, las grandes devastaciones que ha pasado la Tierra, en la cual gran parte de la carga capital bióticos desapareció. Digo, ¿por qué todo eso? ¿Por qué tanto sufrir? Leonardo Boff, ha sido un inmenso honor, un inmenso placer contar con su presencia en Vivencias, aquí en la 30, en Uruguay. Es un privilegio haber tenido este diálogo con usted. Muchas gracias, y para mí no fue fácil contestar a todo, porque son cosas muy personales. Pero Vivencia es eso, es lo personal, no es lo codificado. Entonces te agradezco mucho por las preguntas muy bien hechas, bien preparadas, porque muchos no preparan nada. Y me parece que recubre un espectro importante de mi pensamiento, de mi actuación. Y te agradezco por ese trabajo inteligente y por esa oportunidad de que uno u otro puede inspirarse por lo que he dicho y que no se escandalicen de alguna exageración que he cometido. Un placer realmente, muchísimas gracias. Éxito en todo lo que hace y en todo lo que predica, que lo hace desde el corazón y desde el amor que tiene hacia la tierra, la humanidad y la gente. Muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro compañero Gaby Juncal en Controles, a la audiencia por su amable atención. Nos encontramos en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Vivencias.